Estamos, Padre, ávidos de ti, sedientos de tu palabra. Es por eso que nos haces buscar tus atrios día a día, para poder no solamente alimentarnos tal cual como alimentamos nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu. Y Dios, vivimos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, tiempos por los cuales, oh Dios, el mundo está siendo, mi Dios amado, cada día más y más perturbado. Pero tu iglesia, tu pueblo, espera y confía solamente en ti. Es por eso que nos depositamos en esta noche en tus preciosas manos. Y no solamente nosotros, sino también a cada criatura que ha podido subir, para poder también ellos recibir la instrucción de esta tu palabra. Ministrales a ellos, ministranos a nosotros, bendiga a la iglesia cristiana. Te lo imploro en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Retomando, como le mencioné, la enseñanza en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo nuevamente hace énfasis, diríamos, en la instrucción que había dado en su primera carta, recordando que Pablo fue muy duro, obviamente, porque no fue tolerante con el pecado que la iglesia había, a sabiendas, solapado. Tanto así, como usted recordará, que tenían entre ellos a un fornicario, el cual había tomado a la madre, en este caso a la esposa de su padre, como mujer. Todo esto obviamente afectó a los hermanos que estaban de alguna forma también compartiendo el sentir de Pablo, pero aquellos que no recibieron con mucha dureza esta, diríamos, exhortación en su primera epístola. Ahora bien, cuando vamos al capítulo 7, verso número justamente 8 al 9, Pablo hará mención de un término que usted lo verá en reiteradas oportunidades. El término es contristar, o digamos el verbo, esa es la palabra como tal, contristar. Si viene conmigo el verso 8, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, es decir, no me duele el haberlo hecho. Aunque entonces lo lamenté, es decir, en ese momento, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, verso número 9, ahora dice él, me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, dice aquí, para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ahora, este término que yo creo que se repite como de 6 a 7 veces, tiene y se origina del verbo contristar. Apunte por favor el significado de la palabra para que pueda entender también por qué si el apóstol Pablo la hace en tantas oportunidades mención. El término contristar significa producir o causar pena, tristeza o aflicción. Repito, el término contristar o el verbo contristar significa producir o causar, producir o causar pena, tristeza o aflicción. Eso en cuanto al significado de la palabra. Es decir, que cuando Pablo menciona que los había contristado, él había sido el origen de la causa por la cual la iglesia sufrió aflicción, pena o tristeza, entendiendo obviamente ya su significado. Ahora bien, ¿por qué, mi querido hermano, es necesario tener esta causa en nuestras vidas? ¿Por qué es hasta cierto punto obligatorio en el cristianismo ser contristados? Jesús, mi amado hermano, también nos lo advirtió a nosotros diciéndonos que en el mundo tendríamos, ¿qué cosa? Aflicciones, que no es otra causa más que lo que si nos produce en este caso, ¿quién? El mundo. Mi amado hermano, si la aflicción, la tristeza, de acuerdo al concepto bíblico, en este caso es positiva, siempre y cuando surta el efecto que Dios quiere que surta. Amén.
La tristeza es buena, vuelvo y repito, siempre y cuando surta el efecto que Dios quiere que surta. Sí, en ese sentido hay tristezas y hay congojas que pueden ser muy dañinas, que inclusive pueden conducir a la muerte por parte de quien la está padeciendo. Pero de acuerdo a la visión, o diríamos a la óptica de Dios, para los cristianos, para los creyentes, la tristeza debe de causar algo más bien positivo. Ahora, antes de ahondar en aquello, quisiera por favor invitar a que venga conmigo a la carta de Santiago, más adelante obviamente, a la carta de Santiago, para poder ver ciertos aspectos, sí, a lo que Pablo ya está mencionando. Sí, en la carta de Santiago, de primera mano, sí, en el capítulo número 4, por favor. Carta de Santiago, capítulo número 4. Ya vamos a ir barrando, obviamente, este tema. ¿Sí? Santiago, sí, capítulo número 4. ¿Lo tiene, mi querido hermano? Con respecto a esto, sí, mira lo que dice el versículo número 9. Santiago, hablándole también a la congregación, le dice a su pueblo, le dice al pueblo del Señor, verso número 9, ¿qué les dice el Señor? Afligidos y lamentar y llorar. Sí, mire, muy diferente de pronto el discurso de lo que usted puede escuchar en un entorno. Si imagínate, a usted le puede recomendar que se ría, que goce y que disfrute la vida. Dice aquí, afligidos y lamentar y llorar. Vuestra risa, ¿qué nos dice el Señor? Se convierta en lloro y vuestro gozo en qué. Ahora, si usted escucha esta palabra de buenas a primeras, le resultará un poquito hasta, sí, un poco media ajena así a lo que usted de pronto aspira a obtener de Dios. Porque si usted, a la verdad, cuando viene a Cristo, usted más bien quiere que el lamento Dios se lo cambie en qué. En baile, en gozo, es decir, que la tristeza el Señor la tome y la desvanezca y ahora usted comience a experimentar alegría. Bueno, eso es así, a la verdad. Cristo, mi amado hermano, nos cambia obviamente de nuestra tristeza fúnebre, si la cambia por un gozo inefable. Yo le he mencionado al inicio, a manera de introducción, que hay dos clases de tristeza. Una que es positiva dentro del ámbito cristiano o dentro del ámbito bíblico, pero hay una tristeza que también es dañina o ofensiva. El mundo nos ha envuelto en esa tristeza. Sí, porque nos consume, diríamos que nos aplasta y nos destruye. Pero la tristeza, de acuerdo a la óptica bíblica, es conveniente en la vida de un creyente. Primeramente, mi amado hermano, bajo estos parámetros debemos de entender, y yo creo que usted en su debido momento también ha leído ciertos pasajes bíblicos. Sí, acompáñeme por favor al Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, por ejemplo. Si hablamos de alguien que sufrió mucho en su vida, sí, bueno, por decirlo así, cristiana, en su vida de búsqueda hacia Dios, fue también, sí, en este caso, el rey David. Sí, acompáñeme al libro de los Salmos, allá en el capítulo 31, verso número 9. ¿Lo tienen? Salmo capítulo 31, verso número 9, nos dice ahí el Señor, hablando David obviamente siempre en su momento de angustia, dice aquí, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy, ¿cómo estaba él en ese momento? Cuando declara este cántico, estoy en angustia, dice aquí, se han consumido de tristeza mis ojos, y dice mi alma también y mi cuerpo. Diríamos, todo mi ser está en angustia, todo mi ser está o se siente triste. Bíblicamente hay una postura, ¿sí?, cuando se está en esta condición. Si retoma nuevamente la carta de Santiago, la que leíamos hace un momento, pero en el capítulo 5 la Biblia dice que si alguno está triste, si alguno está acongojado, si está afligido, Dios lo manda a hacer algo. Sí. Acompáñeme nuevamente a Santiago, capítulo número 5 ahora. Pero en el versículo número 13, dice el Señor ahí, ¿está alguno entre vosotros afligido? O en angustia, o en lamento, o en crisis. ¿Qué dice el Señor ahí? ¿Qué nos recomienda Dios en ese momento, en esas instancias? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga
haga oración. ¿Cuál es la finalidad en esa instancia de hacer oración? Para poder desahogar todo aquello que nos está consumiendo a los oídos de ¿quién? A los oídos de Dios. Y adicionalmente la contraparte dice, está alguno alegre, cante, a su vez también dice alabanzas. Ahora, hemos visto estos aspectos, ¿sí? En cuanto a cómo Dios, de alguna forma, nos está, ¿sí?, diciendo en la Escritura de que la tristeza no es cosa extraña en la vida de un creyente. Es decir, no es algo, diríamos, que está tan lejos de nosotros. Por el contrario, cuando uno va, por ejemplo, a los evangelios, que coordinan muy bien con la carta de Santiago, si usted me acompaña, por favor, venga conmigo. Sí, quisiera ver un texto adicional que me pareció también bastante interesante en el Evangelio de Juan, mi querido hermano, Evangelio según San Juan. Jesús también nos da su punto de vista con respecto a la aflicción, con respecto a la tristeza que debe de operar en la vida de un convertido, de un creyente. Juan capítulo 16. Sí, Evangelio según San Juan, capítulo número 16. Miremos, mi amado hermano, ¿qué nos dice el Señor? Versículo número 20 en adelante. Verso número 20 en adelante. ¿Ya lo tiene? Mira lo que nos dice el Señor. De cierto os digo, es decir, es algo seguro que vosotros, ¿qué nos dice, mi amado hermano? Que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo queda por su parte. ¿Y qué contradicción? En el mundo, la gente, si por lo menos busca esto en el mundo, ¿qué busca? La felicidad, ¿verdad? Buscan, diríamos, la típica expresión de las películas, y vivieron felices por siempre. Qué lindo que soy eso, ¿verdad? En el mundo. Pero en la vida de un creyente, el mundo no es un lugar para vivir feliz para siempre. Porque recuerde que el creyente no pertenece a este mundo. Amén. Nuestro vivir feliz para siempre no es en el mundo, sino en el reino de los cielos. Ahora, dice el Señor en este versículo número 20, sí, recuérdelo, dice, vosotros lloraréis, lamentaréis, y el mundo que hará, se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, y ese sí es el consuelo, vuestra tristeza se convertirá en, ¿qué dice mi querido hermano? Se convertirá en gozo. Sí, ahora, esto coordina perfectamente con lo que se leía ya en Santiago capítulo 4, verso número 9. ¿Qué nos demanda el Señor ahí en ese pasaje bíblico? Llorar. Sí, ¿qué más nos dice? Afligir y lamentar, dice así. Es decir, nos manda a mantener una vida, la verdad, diríamos así, que convoca, pero no porque el Señor nos quiera ver si permanentemente acongojado. Se sobreentiende que la tristeza que viene de parte de Dios tiene una finalidad, yo lo dije al inicio, positiva. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la tristeza va ligada a muchos aspectos del fruto del Espíritu en la vida de un cristiano. Cuando uno, diríamos así, está identificado con el reino de los cielos, también está identificado con las prioridades de ese reino. ¿Y cuáles son esas prioridades, entre otros? Estar bien con Dios, pero también estar, mi amado hermano, cercano, sí, al hermano, sobre todo al hermano que está en aflicción. Cuando uno, mi amado hermano, está identificado con su prójimo, está identificado con las pruebas y las necesidades de este. Jesús siempre estuvo rodeado de gente necesitada. Amén. Jesús no buscaba, diríamos así, a gran escala, porque si lo invitaban, la Biblia así lo dice, que a veces lo invitaban a cenar, lo invitaban a una fiesta para boda. Es decir, a veces el Señor se daba espacio para también atender a este grupo de la sociedad. Pero su ministerio fue marcado por la necesidad de la gente. Y cuando hay necesidad, no hay motivo para estar alegre, sino para estar acongojado. Y ese indicio, mi amado hermano, a uno lo hace identificarse con la pena de los demás.
Si usted va, de hecho, mi amado hermano, si quisiera, por favor, que usted me acompañase a la Escritura, me interesó mucho un pasaje bíblico allá en la carta de Eclesiastés, en el capítulo número 7, y podría ser algo contradictorio, vuelvo y repito, a lo que el mundo, si, inclusive por medios de comunicación, medios televisivos, si anuncia y de hecho hace poner en las personas su interés en esto. Pero acá la Biblia lo dice de otra manera. Si en Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, venga conmigo al capítulo número 7. Eclesiastés, capítulo número 7. ¿Lo tiene? Sí, capítulo número 7. Mira lo que dice acá. En el versículo, bueno, voy a leer desde el verso primero, pero quiero concentrarme en el verso 3. Pero lo voy a hacer desde el 1 para tomar dilación en la lectura. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor: mejor es la buena fama que el buen ungüento o el buen perfume, y el mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Obviamente esto tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que cuando uno muere, ¿qué cosa acontece con la muerte? Sí, ahí se le pone ¿qué cosa? Fin a toda, si digamos así, a todo afán, a todo tipo de dolor. Sí, obviamente si tiene el Dios asegurado, sí, su reino, sí, porque de lo contrario la desgracia y el aumento. Versículo 2: mejor es ir a la casa de ¿qué? De luto, es decir, donde ha habido una pérdida de un ser querido. Mejor es estar allí, dice ahí, que en la casa de ¿quién? Que en la casa del banquete. Ahora yo pregunto, ¿esto trastorna lo que el mundo a veces anuncia? Por supuesto que sí. Sí. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos han visto ustedes? Sé que hay propaganda, pero son de pronto muy esporádicas y en canales no tan habituados por la sociedad. Pero ¿dónde usted ha visto propagandas donde exalten la muerte? Donde diga, muérase. Donde le diga a usted, basta ya de vivir. Si quiere estar feliz, muera en este momento. De ahí posiblemente verá ciertas propagandas de las funerarias, ¿verdad? Muchas veces se anuncian en canales no tan populosos, pero hacen también ahí su marketing. Pero en los canales, diríamos, de mayor sintonía, todo lo que es relacionado a la muerte, a la tragedia, más allá de las noticias, la verdad, sí, esto no es motivo de ¿qué? De búsqueda. Lo que usted sí verá en la televisión es una isla, sí, con muchas palmeras, usted sentado en una preciosa de pronto banca o acostado en una hamaca y alguien que le lleva una bebida directamente, sí, en este caso donde está aquí descansando. Sí, y abajo le aparece una tarjeta de crédito y dice, aquí puedes hacer realidad todos esos sueños. Sería fantástico que pongan un filtro, el hombre por ahí ya medio desahuciado y queriendo se meten en la caja. Eso usted no va a ver en la televisión. Mi amado hermano, la Escritura sí, nos hace saber al pueblo del Señor que mejor o es más conveniente que un creyente esté dando consuelo en la casa de un enlutado. Amén. Donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay aflicción. Sí, mira que quería llegar al verso 3, solo estoy en el 2. Dice adicionalmente el versículo 2 del capítulo 7 de Eclesiastés: mejor es estar en la casa del luto que en la casa del banquete, porque aquello, hablando del banquete, acerca del luto, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Verso número 3: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza, y aquí arrancamos con la enseñanza, porque con la tristeza del rostro se inventará el corazón. Y eso es lo que Pablo buscaba. ¿En quiénes? En los corintianos. Que la tristeza que produjo su carta, que fue una carta dura, si produjera en este caso algo positivo. Dirá cualquiera, ¿cómo es que lo triste puede causar algo positivo en mí? La misma carta de Santiago tiene la respuesta. Si me acompaña por favor al texto inicial de que fue leído allá en 2 de Corintios capítulo número 7,
Mire por favor que nos dice más adelante, es decir, en el verso número 10, ¿sí? Verso número 10 del capítulo 7. Mire lo que menciona ahí el Señor, el Espíritu Santo, en qué consiste tanto la tristeza positiva como la tristeza negativa. Y primero vamos con el aspecto, sí, de Dios, o aspecto positivo. Dice aquí, porque la tristeza, ¿sí?, que es según Dios, ojo, según Dios, porque esto no encaja en el criterio de los hombres. La tristeza que es según Dios, ¿qué produce, mi amado hermano, en la vida de un hombre? Produce arrepentimiento, pero ¿con qué finalidad el arrepentimiento? Para salvación. Ese es el concepto de la tristeza según Dios. Cuando alguien, mi amado hermano, ha experimentado, ¿cuántos han experimentado momentos tristes en su vida? Sea la causa que sea. El marido la está dejando, o el marido, usted se enteró que su marido le engaña, y automáticamente la vida de esa persona, hablando de la pareja, su mujer, inmediatamente se consume ¿en qué? En tristeza, ¿verdad? Y echa a llorar de pronto de impotencia. Sí, al momento que si los padres se enteran de que su hijo va a ser internado, la tristeza los consume, ¿verdad que es así? Sí, y esto no es motivo, diríamos así, de alegría. Pero, mi amado hermano, esta tristeza es dañina, por así decirlo. Esta tristeza no tiene aspectos positivos, porque es la tristeza que se enmarca de acuerdo al marco general del mundo. ¿Sí? ¿A cuántos no se le murió una mascota? Salió la mascota corriendo despavorida así por la calle y pasó un carro y ¡play! Hasta ahí llegó. Y inmediatamente lo inunda, ¿qué cosa usted? La tristeza, la congoja, el dolor. Pero nada de esto, mi amado hermano, en usted, obviamente, sí le aporta algo positivo, al contrario. Le aporta dolor, le aporta, sí, en este caso, algo negativo. Pero Dios usa el mismo sentimiento, pero para sacar algo sublime. Usa la misma situación, pero para poder extraer de ello, sí, lo que Él quiere, en este caso, ver en su vida. Salvación. ¿Cómo surte esto, mi amado hermano, en la vida de las personas? Bueno, de primera mano, leyendo por favor el versículo número 10, que es el cual estamos desprendiendo. Sí, el versículo 10 nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, y dice ahí, ¿para qué? Para salvación. Entendiendo que el término salvación, sí, es muy amplio en este pasaje bíblico. Muy amplio. Porque esta salvación no solamente se limita, ojo, a salvar al hombre, hablando, sí, de obtener qué cosa de Dios, su perdón y por ende, sí, el reino de los cielos. Esta salvación es también, de una manera implícita, integral. ¿Se acuerda usted, mi querido hermano, los términos de salvación en el griego, como se los analizaba ya hace mucho tiempo atrás? Hablando acerca de que salvación conlleva dos términos, el soso en griego o el sosai también. El primero es salvación y el otro ¿qué era? Preservación. Ambos en español se ven igual, soso, sí, salvación. Pero en el griego la diferenciación cambia, dice sosai, cuando quiere hablar acerca de lo que es la preservación. Ese término, por ejemplo, en el griego se lo puede ver cuando le dice a la mujer, y la mujer se salvará engendrando hijos, y ahí dice salvar también. Pero no es salvación de obtención, en este caso, de vida eterna, sino preservación. Ahora bien, mi querido hermano, ¿cómo poder entender esta primera parte que Dios, sí, en este sentido, usa, en este caso, la tristeza para poder aplicarla a su beneficio y al beneficio del que está triste? Ahora, para ello vamos a hacer un texto que yo siempre lo voy a leer. Oseas capítulo 5, verso número 15. Mire, por favor, en ese pasaje bíblico, usted creo que ya lo conoce. Muchos no tendrán ni siquiera necesidad de abrir la escritura, otros lo querrán verificar. ¿Qué dice el pasaje bíblico? Oseas 5, verso 15. Si le encuentra que alguien arriba borrorea. Oseas. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro.
En su angustia me buscarán. Amén. Esa última expresión resalta en todo caso el fin que quiere Dios cuando usa ¿qué cosa en medio del hombre? ¿Qué usa Dios? La angustia. La angustia. Póngale el nombre que usted quiera a la angustia. Dolor, tristeza, aflicción, pena, desgracia. Pero algo es seguro de lo que Dios quiere obtener, del hombre en el momento más, diríamos así, más colapsado de su vida. Dios quiere que en la angustia, en su tristeza, en su pesar, ¿qué cosa quiere Dios en ese momento? En su angustia me buscará. Ahí, diríamos, comienza el aspecto positivo de la tristeza. Según Dios. Según Dios, Él puede aprovechar la tristeza suya para que usted vuelva su rostro ¿a quién? Al Creador. Cuando la tristeza conlleva un empuje hacia digamos, del hombre hacia Dios, la tristeza es sumamente positiva. Pero cuando la tristeza más bien te aleja, te ahoga y te aparta de Dios, entonces la tristeza esa ya no es según Dios, es según los hombres, en cuyo caso esa tristeza puede producir hasta muerte en casos extremos. Cuando tú te retomas, por favor, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 7, verso 10, verá la contraparte de lo que le estoy diciendo. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice la segunda parte del versículo número 10 del capítulo 7? Dice ahí, bueno, leo desde el inicio. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y dice adicionalmente de que no hay, ¿qué dice aquí? De que no hay que arrepentirse. Bueno, complemento la primera parte. Está ligado a la primera parte. ¿Hasta dónde quiere Dios tratar con nosotros con la tristeza? Hasta el punto de allegarnos a Él y seguidamente hasta el punto de que usted ya no sienta en su interior nada que lo acuse o que lo indisponga con Dios. Hasta el punto de que ya no tenga de qué arrepentirse. Es decir, hasta el punto que usted diga, me siento tan libre, tan descargado, me siento, digamos, tan liberado de toda pena y angustia, que puedo decir que si en este momento me muero, el cielo se abre para mí. Pero cuando usted sabe que hay algo, que lo está, digamos, poniendo en una encrucijada con Dios, usted más bien dice, Señor, que ahorita ni me muera porque me voy, pero al otro lado. Dame oportunidad para poder enfrentarte. Dame una oportunidad para poder hacer las cosas que a ti te agradan. Mi amado hermano, eso como primera parte. Ahora, dentro de la segunda parte, de la tristeza, dice aquí, pero, la última parte, la última frase del capítulo 7, verso número 10, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Como lo mencioné en los ejemplos, se va el marido, la mujer queda en un mar de llanto, se le va la mujer y el hombre queda en un mar de llanto. Como no hay consuelo en Dios, como no hay instancia de que esa tristeza Dios la use para su beneficio, es decir, salvar al hombre, el hombre en su angustia agarra un cuchillo, mata a sus hijos y espera a su mujer y la degolla y él huye a otro país, o si no, se autoelimina a sí mismo. Esa tristeza produce muerte. Hay quienes en momentos de desgracia o de tristeza o congoja, sabiendo que quieren algo para poder aliviar toda esta situación, comen a una cantina y se sumergen en el alcohol. Comienzan día a día, mes a mes, año a año y termina prácticamente sin desahuciarlos por una cirrosis al hígado. Esa tristeza produce muerte, ¿sí me entienden? Todo esto, estoy obviamente siendo muy sensacionalista en los ejemplos, al extremo, pero hay muerte, mi amado hermano, que va paulatinamente produciéndose. Hay una muerte que es progresiva y silenciosa, en la cual, la tristeza de a poco también puede irte alejando de Dios, estando, mi amado hermano, aún dentro de una iglesia. Recuerda que una pizca de levadura,
leuda toda la masa. Esa tristeza, mi amado hermano, esa raíz, esa pequeña, de pronto ese pequeño disgusto que no lograste superar, sí, y que quedó en tu corazón marcado, sí, con ese problema, con el hermano en la fe, o con el mismo pastor, y que de pronto hubo una diferencia simplemente de opiniones y de criterios, y dice, bueno, eso es usted lo que piensa, yo pienso diferente, pero usted no queda ahí, usted va descompuesto, usted va de alguna manera afligido. Y claro, sigue viniendo, sigue congregándose, pero ya no es el mismo hermano de siempre. Ya no es el hermano gozoso, ya no es el hermano servicial, ya no es el hermano involucrado. En cuyo caso, esa tristeza, esa pena, lo va también matando cada día. ¿Cuántos están entendiendo? Dirán algunos, ay, esa tristeza a mí no me llega. Sí, posiblemente, si no es así a usted, que bueno. Pero hay a quienes sí les golpea esa tristeza. Al saber que una oración no ha sido contestada, donde ya no interviene el hermano, ni el pastor, ni el entorno cristiano, sino que él está resentido con Dios. Porque lleva mucho tiempo buscando, ayunando, haciendo lo que a Dios le agrada, y él clama, y Dios no responde. Y ahí mucha gente dice, bueno, Señor, si esto va a ser así, a la verdad yo ya por esto no voy a pedir. Ya la verdad, si voy a seguir sirviéndote con todo el ánimo, pero si tú y yo estamos distanciados, tengo un resentimiento con Dios. Y esa tristeza también produce, ¿qué dice que es la tristeza? La que ya no es positiva para mí, produce muerte. Mi querido hermano, esta es, sí, la disyuntiva en la que a veces un creyente también puede encontrarse. Hay tristeza en tu alma, hay tristeza, estás acongojado, estás en angustia. Bueno, es normal que lo estés. Aquí el problema no es que no debes de ser o no debes de pasar por la tristeza. Sí, el problema es qué está surtiendo la tristeza en tu vida. ¿Qué efecto está provocando la tristeza en tu corazón, en tu alma? ¿Te está afectando positiva o negativamente? ¿Qué estragos se está produciendo la tristeza en tu corazón? Mi amado hermano, cuando uno va a la carta, y acompáñenme por favor a la carta de los Hebreos, allá en el capítulo 12, vamos cerrando este asunto. Hebreos, capítulo número 12. ¿Lo tienen? Porque aquí Dios nos enseña con qué actitud se debe de recibir la tristeza. ¿Con qué clase de corazón? ¿Con qué disposición? Yo sé que de pronto todos deseamos recibir de Dios solamente lo positivo, pero a veces lo positivo viene envuelto con tristeza. Amén. Viene envuelto con penas, con amargura. Pero todo es que tú abres bien el envoltorio y te darás cuenta que en el centro, dices, ¡ay! Aquí está lo que estaba buscando. Pero mientras tanto, se te saltaron las manos, mientras tanto, se te arrancaron las uñas, mientras tanto, el hueso se comenzó a infectar. Y tú dices, Señor, ya no más. Y Dios dice, sigue, porque lo que te espera dentro de todo eso es lo que yo te quiero dar. El gozo inefable. Amén. Ahora, mira lo que dice el verso número 11. Es verdad, y aquí Pablo se identifica, es verdad, es cierto, dice aquí, que ninguna disciplina o ningún tipo de castigo o de prueba, no sé cómo tú lo quieras llamar, al presente parece ser de causa de gozo. Y mira, Pablo está tan identificado con nosotros, dice, es verdad, es cierto, nada de las pruebas produce gozo. ¿Cuántos están felices porque ven en prueba? Dice, ay hermano, estoy pasando por una, pero terrible, no tengo para comer. Yo no tengo para comer. La verdad que nadie lo sabe. Más bien en ese momento dice, hermano, manda el WhatsApp del grupo, hermano, no es por mí, estoy pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Cambia hasta la forma del rostro, ¿verdad que es así?
uno siente el estrago. Y dice la Escritura, es verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino, y eso es lo ideal, ¿no? O lo que se espera, de tristeza. Pero, agárrate de ese pero, porque es tu promesa de Dios para el momento de la prueba. Pero, después, y ahí yo quiero que tú le pongas todo el tiempo que Dios quiera. Porque para muchos ese después puede ser un día, 2 días, 3 días, para otros pueden ser meses de prueba, meses de congoja, años de enfermedad. ¿Sí me entiende? Y dice ahí, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, ¿en cuál ella? ¿En cuál ella? En las pruebas, ¿sí? En las que ya han producido de alguna forma, ¿sí? Ya callo de tanto que te han dado, dice, pero dice aquí, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, y aquí está el aspecto positivo. ¿Para qué sirven las pruebas? Para ejercitarnos. Ejercitarnos. Mi amado hermano, es que cargar peso, ¿cuántos han levantado o han ido de pronto, no de visita, sino han ido a hacer ejercicio en las máquinas, por ejemplo? Sí, en algún momento de jóvenes, ¿cuántos en algún momento, la juventud por lo general, sí, busca este tipo de, digamos así, de disciplinas deportivas, ¿no? Levantar pesas para sacar músculos, mucho más si ya viene época de playa, están 3 meses antes para que se les vean los pectorales, sí, se les vean los bíceps, los tríceps y todo lo que han utilizado, todo se les vea. Y buscan ahí, sí. Y ellos saben que cuando uno carga peso, no lo carga de golpe, es decir, no se aumenta el peso de un momento a otro, si se pone 2 quintales. Comienza primeramente con unas cuantas libras de peso. Y hay quienes pueden estar pasando pruebas pequeñas. Y de pronto pasarlas y decir, uy hermano, ya pasé esto, gracias a Dios, me salió, como escucho por ahí, ya me salió el pago, y ahora sí vamos a dejar de comer huevo frito, ahora vamos a ponerle un pollo ahí. Sí, hay otros que pueden decir, uy hermano, ya salí de la enfermedad, ya seguí la medicina, me pusieron suero y ahora ya me siento mejor. Pero el punto dentro de las pruebas y las tristezas y las congojas de las cuales, ojo, Dios ya nos ha advertido. Dios nos dice tranquilo, porque vendrán más y con mayor intensidad. Y ahí es donde uno dice, pero Señor, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Quién es en mí? Sí, porque mucha gente le pide al Señor fortaleza, ¿verdad? Yo siempre leo las peticiones de oración que se hacen, sí, para poderlas presentar delante de Dios, sí, aquí en la congregación. Y muchos piden al Señor, dame fuerza espiritual. Sí, es como están pidiéndole al Señor suplementos. ¿Pero para qué? En el área de la disciplina de las pesas. ¿Para qué es el suplemento? Para que el músculo adquiera mayor fuerza. ¿Y con qué finalidad? Para poder levantar mayor peso. Mayor peso. Y hay muchos dirán, yo voy a cambiar de oración, Señor, hazme flaquito, escuálido, para no tener tanto peso. Más bien ejercítese bien, porque el que ya ha caminado en la brecha del Señor, sí, el peso siempre irá en aumento. Porque al que más se le dio, más se le va a demandar. Y el enemigo sabe, mi amado hermano, si nuestras debilidades, y se aprovechará de cada una de ellas. Pero tranquilo, Dios está de nuestro lado. Amén. No todo es dolor y angustia. Mi amado hermano, lo que yo sí le puedo decir es que la aflicción para el pueblo de Dios es algo muy provechoso. Tranquilo cuando estés en pruebas. Quisiera terminar este énfasis de la Escritura con lo que menciona un texto que usted ya lo conoce, allá en la primera carta del apóstol Pedro. Venga por favor conmigo al capítulo número 4, verso 12. ¿Verdad? ¿Ya lo recordó? ¿Qué decía
el texto? Amados, ¿qué te dice acerca de las pruebas? No os sorprendáis, es decir, que no te agarres, si como que si fue algo de inesperado. ¡Ay, la prueba! ¡Ay, la enfermedad! ¡Ay, la crisis! No. Dice aquí, tranquilo. Amados, no os sorprendáis del fuego, ojo, del fuego, porque así se lo podría representar, de prueba que os ha sobrevenido. Como que si alguna cosa, dice aquí, extraña os aconteciere, ¿qué Dios te manda hacer en las pruebas? Verso 13. Si no, ¿qué dice ahí, querido hermano? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, ¿qué dice ahí? Os gocéis con gran alegría. Claro, es que si nos presentan el caramelo de entrada, usted diría, a ver, ¿qué hay que hacer por el caramelo? El problema acá es que se presenta primero la prueba y al último está el caramelo. ¿Sí? Si a usted le mostraran un billete de $100 y le dijeran, ¿quieres ganártelo? ¡Claro que sí! Y después pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Aquí es a la inversa. Aquí hay que hacer primero y al último está ¿qué cosa? Está el premio. Pero la iglesia sabe que ya tiene el premio. Porque no se lo ha prometido hombre alguno, sino Dios que lo miente. Amén. Y usted ya tiene en Dios su galardón. Usted ya tiene reservado herencia en los cielos. Lo que sí nos queda hacer en esta tierra es soportar las aflicciones, vencer, porque recuerden, mi amado hermano, que peleamos con un enemigo vencido, porque Cristo sí lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Pero todo ello no puede ser razón para usted o para mí, sin de abandonarnos de pronto de manera muy distraída de nuestras responsabilidades. Debemos de alimentarnos, de ejercitarnos para que cuando lleguen las pruebas, estas sirvan para nosotros, sí, para poder seguir creciendo. No para quedarnos estancados, ni mucho menos para degradarnos, sí, más abajo. Las pruebas en la vida del creyente son para escalar, no para detenerse. Queriendo, mi amado hermano, darle fin a la enseñanza en esta noche, sí, retomo nuevamente pues lo que dice Corintios capítulo número 7, sí, segunda de Corintios capítulo número 7, versículo, sí, venga por favor nuevamente, el versículo número 10, dice la palabra del Señor, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza, dice aquí, del mundo produce muerte. Verso número 11, léalo por favor para dejarlo como introducción para la próxima semana. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios, dice ahí, en el asunto. Amén. Y con esto, si depositamos de ya, sí, la próxima enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Pero si Dios hoy, sí, con esta porción bíblica que hemos, sí, estudiado, te ha hablado, bien se lo puedes agradecer con una muy fuerte, sí, aleluya. Espero que Dios no solamente haya llenado tu conocimiento, sino también tu alma, sí, con las fuerzas que tanto la necesitas para poder salir adelante. Amén. Sí, inclinando nuestro rostro, hagamos una breve oración. Señor amado, muchísimas gracias por esta porción de tu palabra, la cual siempre viene, oh Dios, como fuente de agua viva, refrescante a nuestra alma, a nuestro corazón.